Participación democrática del pueblo de Venezuela. Son pocos los países en el mundo que puedan vanagloriarse de la participación que el pueblo de Venezuela demuestra cada vez que participa en un evento electoral. Se dice fácil, pero son 19 eventos electorales en 16 años y mañana vamos para el evento electoral número 20. Más de un evento electoral en promedio por año. Y no solamente para escoger cargos de elección popular como presidente, que lo hemos hecho en varias oportunidades, como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y diputadas, que esta es la cuarta oportunidad en que vamos a una elección parlamentaria, sino también para participar en eventos novedosos consagrados en nuestra Constitución de 1999. Eventos novedosos como los referendos consultivos, aprobatorios, revocatorios del mandato. Pocas constituciones en el mundo generan y consagran eventos de participación, elementos de consulta al pueblo como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, queremos felicitar al pueblo de Venezuela, decirle que esta es la fiesta de todos, esta es la fiesta de todas. Esta es la ocasión en que el pueblo sale a la calle y, como bien dice ese dicho que proviene de un refrán latino, de una frase latina, la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros atendemos, acatamos la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Así lo hemos hecho a lo largo de todos los eventos electorales en los que hemos participado. De las 19 elecciones en las que las fuerzas de la patria, en las que las fuerzas de Chávez han participado en eventos electorales, hemos resultado triunfadores en 18. Hemos resultado triunfadores en la gran, inmensa mayoría de los procesos electorales. Pero también hemos reconocido el resultado electoral en aquellas oportunidades en que nos ha tocado perder una gobernación, perder una alcaldía, perder una curul. Con esto decimos que mañana son 114 elecciones que producirán 114 resultados. Vamos a escoger 87 circuitos electorales, 21 de ellos plurinominales, el resto uninominal. Vamos a escoger 24 listas, 23 estados y el distrito capital, y vamos a escoger a 3 diputados indígenas de nuestros abuelos, de nuestros pueblos originarios, también consagrados, por cierto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que, como bien dijo nuestra hermana Aloa Núñez en nuestro mitin de cierre de campaña, rescató a nuestros pueblos originarios que habían sido postergados, que habían sido abandonados, que habían sido agredidos por gobiernos groseros del pasado. Son 114 elecciones y nosotros vamos a respetar los 114 resultados, porque así como la voz del pueblo es la voz de Dios, el único garante y el único medio de expresión de la voz del pueblo será el poder electoral venezolano, el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos ya preparados para la batalla. Tenemos desplegados más de 120.000 testigos en las más de 40.000 mesas electorales. Saludamos y felicitamos al Consejo Nacional Electoral porque ha sido perfecto el proceso de instalación de las mesas electorales. No hemos notado ningún tipo de percance que afecte la paz de la República y el derecho que todas y todos tenemos de participar libremente en el evento electoral de mañana. Hacemos un llamado a la paz, al reconocimiento de los resultados en paz. Más allá de altisonantes declaraciones como las que hemos visto de este grupo de expresidentes desempleados, imagínense si por un momento nosotros nos pusiéramos a recordar el triste expediente que dejaron en sus países cuando fueron presidentes. ¿Cuántos muertos están
en la memoria, en la espalda y en la almohada de algunos de estos expresidentes. ¿Cuántos falsos positivos? ¿Cuántos campesinos asesinados en masa? ¿Cuánta vulneración al Estado de Derecho, a los derechos humanos? ¿Cuántas torturas? ¿Cuál de estos expresidentes participó en el Plan Cóndor? ¿Participó en procesos de desaparición de dirigentes de izquierda cuando fueron presidentes en su correspondiente país? ¿Cuántas veces se vio afectada la democracia en sus países por el ejercicio brutal, grosero de la tortura, del asesinato, de la desaparición? Y vienen aquí a tratar no solamente de darnos lecciones de democracia, cosa que de inmediato rechazamos y desdeñamos, porque es difícil darle lecciones de democracia al pueblo de Venezuela, es muy difícil. Lo digo con profundo orgullo. Vamos al evento electoral número 20 el día de mañana. Se atreven a venir a hacer señalamientos sobre la democracia en Venezuela, que es de las más sólidas del mundo entero. Un problema que tenemos, sí, es la agresión brutal y permanente. Más del 97% de las noticias publicadas en medios de comunicación en el extranjero en este momento son contra Venezuela, son contra la revolución bolivariana, son contra Chávez y son contra la institucionalidad democrática, el poder electoral y las elecciones en Venezuela. Déjennos tener nuestras elecciones en paz. Nosotros no nos metemos en las elecciones de los demás. Yo tengo personalmente profundas críticas, por poner un ejemplo, al sistema electoral colombiano, pero no las hago. No las hago. Podría decir sí, en términos académicos, que sistemas electorales que son manuales, donde se compran los votos, donde se asesinan candidatos a alcaldes, a concejales, candidatos a gobernador, candidatos a diputados, dista mucho de ser un sistema electoral que pueda ser ejemplo para otros sistemas electorales del mundo entero. Pero nosotros no los decimos. Dejemos que hable el pueblo de Venezuela. Con todo el respeto, un expresidente de Bolivia no tiene nada que decir sobre la democracia venezolana. Nuestra democracia es una democracia sólida, viva, que además se expresa y se mantiene en la cotidianidad del pueblo de Venezuela. Muchos corresponsales extranjeros que han venido a cubrir pensaban encontrarse un país en guerra y se han encontrado a la gente en la calle, en los mercados comunales navideños, comprando los productos para las hallacas, para el pernil. Déjennos vivir nuestras elecciones en paz y déjennos vivir nuestra Navidad en paz. Nosotros no podemos adelantar resultados electorales. Lo adelantó hoy el diario El País. El diario El País dice, hoy, gigantesco fraude en elecciones venezolanas. ¿Cómo saben ellos? Y por otra parte, ¿será que ya están anticipando un resultado electoral? Nosotros no lo podemos hacer, pero tampoco puede el diario El País agredir la democracia venezolana. O en última instancia, si ellos dicen eso, por algo lo estarán diciendo. No hay manera de vulnerar el sistema electoral. Ah, claro, para ellos, aventuro esta hipótesis, la voz del pueblo es fraudulenta. La única voz que vale es la voz de los grandes centros de poder imperiales, o de los centros financieros, o de los centros de la derecha internacional, o de su propio medio de comunicación. ¿Quién votó para que el diario El País se erija en una especie de censor de la democracia venezolana? Nadie, eso es una dictadura. ¿Quién votó para que el diario ABC se erigiera en un insultador permanente de la democracia venezolana? Nadie. Se arrogan ellos mismos su condición de agresores de la democracia venezolana. ¿Quién ha votado para que la cadena CNN tuerza la verdad de forma permanente? Nadie. Ellos mismos se arrogan esa disposición. Nosotros sí respetamos la voz del pueblo. Nosotros no vamos a aventurar un resultado electoral que aparentemente se vislumbra por lo que ellos están diciendo. Fíjense qué democrática la señora María Machado. Este es un tuit de ella del día 4 de diciembre, del día de ayer. Hay dos escenarios este 6D. Un triunfo contundente de las fuerzas democráticas o un fraude monumental.
Es decir, los chavistas no existimos. Los millones y millones de personas que aman a Hugo Chávez no existen. Somos un fraude monumental para la señora María Machado. Yo no puedo adelantar resultados. Solamente digo que vamos a respetar lo que el Consejo Nacional Electoral diga y exigimos que todas y todos así lo hagan. Eso sí lo exigimos. Si quieren participar en el juego democrático, como les gusta mucho a ellos llamarlo, pues respeten las reglas de cualquier juego democrático. En democracia se gana o se pierde. Nosotros no podemos adelantar resultados, pero en caso de que en algunas curules no resultemos favorecidos por el voto del pueblo, lo vamos a reconocer de inmediato. Otro tanto es lo único que exigimos. También queremos informarles que esta es la sala de prensa donde vamos a interactuar con las hermanas y hermanos periodistas durante todo el día de mañana y también nos vamos a ver en la noche aquí, en esta sala de prensa. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Presencia de 20 medios entre nacionales e internacionales. La primera pregunta la realiza Venezolana de Televisión, Jesús Manzanares. Buenas tardes, ¿Cómo estás, alcalde? Muchísimas gracias, muy bien. Todas las declaraciones previas a este proceso electoral de la oposición conducen, en efecto, que se va a cantar fraude en aquellos circuitos y en aquellos estados donde la votación sea por lista, bueno, donde resulte ganador las fuerzas revolucionarias. Ante ese escenario, tomando en cuenta también la virulencia de algunas declaraciones de unos expresidentes que usted ha señalado, ¿cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela? Y le pregunto, ya faltando pocas horas para el proceso electoral, ¿tiene suficientes condiciones desde el punto de vista electorales, tomando en cuenta la cantidad de auditorías que se le han hecho al Consejo Nacional Electoral, la oposición, para acudir con tranquilidad a ese proceso electoral? Lo otro, ¿cuándo comienza la movilización? ¿A qué hora? ¿Va a ser escalonada el día de mañana? ¿Qué aspectos organizativos nos puede decir sobre ese proceso también? Y el tema de los testigos de mesa. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Comienzo por la última parte de su pregunta, Jesús. Nosotros ya tenemos desplegados los 120.000 testigos a nivel nacional, de manera que tenemos una capacidad redundante de atención de todas las mesas, más de 2 testigos por cada una de las 40.121, creo yo, que son las mesas que se han instalado. Ya tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas. Nosotros estamos llegando en la mañana de hoy a 8 millones de personas inscritas en nuestro 1x10. Esas son personas que de forma voluntaria se sumaron a este esfuerzo de construcción de patria que significan los 18 partidos de la Alianza de la Patria. No es solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, está el Partido Comunista de Venezuela Unida para Avanzar, el Partido Podemos, el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Patria para Todos, el Nuevo Camino Revolucionario, la Vanguardia Revolucionaria Bicentenaria, el Partido Hora, un partido que a pesar de que sus ideas están más dirigidas hacia elementos religiosos, pues participa también en esta Alianza por la Patria, el partido Redes, el Partido Joven, el Partido Tupamaro, es decir, una gran cantidad de partidos revolucionarios, de partidos chavistas que participan en este momento por primera vez en alianza perfecta para las 114 elecciones parlamentarias del día de mañana. Ya tenemos toda nuestra capacidad distribuida y desplegada a nivel nacional. Nosotros no podemos, por supuesto, nosotros sí somos respetuosos y garantes de las normas que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, pero resulta curioso, lo tengo que decir así porque es historia, no tiene que ver con la normativa. Resulta curioso que los factores de la derecha venezolana hace 2 meses decían que iban a ganar las elecciones. Hace un mes decían que iban a ganar las elecciones y ahora dicen que va a haber un fraude. Es decir, hay 2 elementos de los que tenemos que reflexionar. El primero de ellos es, ellos anticiparon un resultado cuando dijeron eso y parece que en su propia opinión algo cambió. Porque por reducción al absurdo, Jesús, si decían que van a ganar las elecciones y ahora cantan fraude, entonces lo que están reconociendo es que los que harían el fraude serían ellos, ¿no?
Se parece un poco a lo que hizo el señor Capriles Radonsky cuando cantó fraude en abril del 2014. Capriles Radonsky fue al Consejo Nacional Electoral, recordar es vivir, e impugnó 5.000 mesas donde él había resultado ganador. Impugnó mesas donde él había ganado. Eso es una curiosidad histórica electoral que reposan en mi poder, porque yo tengo todas esas actas donde el señor Capriles impugnó unas actas donde había resultado ganador. Lo digo por reducción al absurdo. Me parece y me resulta curioso también que el señor Felipe González dijo la semana pasada que había que suspender las elecciones en Venezuela, que no estaban dadas las condiciones, y la gente en la calle se dice, ¿pero de qué están hablando? Ese clima de guerra que intentaron sembrar, porque no fue una propaganda electoral, no fue una campaña electoral la que protagonizaron las fuerzas de derecha, fue una campaña de guerra apoyada por centros de comunicación en el mundo que preferirían ver a los venezolanos y las venezolanas matándonos los unos a los otros. Afortunadamente, gracias a Dios por la salud y la paz de nuestras hijas y nuestros hijos, se van a quedar con las ganas. Venezuela va a votar mañana en paz y el resultado tiene que ser respetado por todas y por todos. Diga lo que diga el expresidente boliviano que participó en el Plan Cóndor junto al Imperio Norteamericano, diga lo que diga Pastrana, Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado tiene que ser acatado por todas y por todos. Nosotros insistimos en eso. Incluso a aquellas hermanas y hermanos que prefieran votar por la opción opositora, por la opción de derecha. Nosotros vamos por la opción de Chávez. Ellos van por la opción que en última instancia ha sido su propuesta o su ausencia de propuesta. Nosotros también respetamos ese derecho, pero ellos tienen que acatar el resultado, todas y todos. Yo estoy seguro que las opositoras y los opositores no están en modo alguno de acuerdo con ese clima de guerra que quieren sembrar, porque todos amamos la paz. Todos preferiríamos tener una Navidad en paz, como la garantiza el orden constitucional, legal, el Estado venezolano. Siguiente pregunta. Última pregunta por CNN, Patricio Yaniotto. Gracias por el privilegio. ¿Cómo le va, Patricia? Muy bien, mil gracias. A su orden. Quería consultarle su opinión sobre las denuncias de universidades locales y organizaciones no gubernamentales locales que hablan de la falta de igualdad en esta campaña electoral para los candidatos opositores. Hablan de falta de acceso a medios de comunicación, habla del uso desmedido de fondos públicos para hacer campañas por parte de candidatos oficialistas, la inhabilitación de varios líderes opositores y las condiciones de estado de excepción en la frontera que dicen seguramente causarán cierto clima de miedo para que los votantes acudan a las urnas. Entonces quisiera obtener su opinión sobre esto. Gracias. Gracias a usted, Patricia. Mire, voy a empezar con la mitad de su pregunta. Acceso a medios de comunicación. El Clarín, El País de España, medios colombianos, todos. Medios argentinos, CNN en español y en inglés y en otros idiomas. No sé si hay CNN en otros idiomas, pero no los conozco. Pero seguramente si hay en CNN en kazajstano, también se suma a el odio al pueblo de Venezuela. ABC ayer dijo que en 2 oportunidades que iba a haber un golpe de Estado en Venezuela. Un estudio realizado por un factor independiente internacional señala que el 98% de las informaciones publicadas en todos estos diarios son contrarios a la paz y al ordenamiento jurídico y democrático de Venezuela. ¿Cómo se le ocurre a unos expresidentes venir aquí? Son huéspedes nuestros, les guste o no, porque están en nuestro país, están en nuestra patria, están en nuestro terruño, a decir que no están dadas las condiciones, etcétera, etcétera. Nosotros no nos podemos poner a mostrar el prontuario del señor Quiroga o del señor Pastrana. Pasaríamos, sí, largos minutos diciendo de los miles de muertos, falsos positivos, desaparecidos, candidatos asesinados en los eventos electorales en países hermanos que se atreven a agredir y a hablar en contra
del sistema electoral venezolano. Nosotros conocemos muy bien esas llamadas ONG locales, Patricia, y usted también las conoce bien. Forman parte del tinglado político de la derecha venezolana. No son en modo alguno absolutamente asépticas. No es que han sido sometidas a un proceso de esterilización quirúrgica, no. Participan activamente a favor de la derecha de Venezuela. Jamás van a hacer un estudio o un análisis que persiga la objetividad. Muchos corresponsales, a lo mejor usted no, porque usted conoce bien Venezuela y ha venido muchas veces, pero muchos corresponsales llegan aquí y dicen, mire, yo no sabía que esto era así. Me acaba de ver un corresponsal francés, allí en la Plaza Bolívar, pero yo estoy viendo a los niños jugando aquí en la plaza y yo esperaba encontrarme un país en guerra. Eso es lo que quiere vender ABC, El País, CNN, El Mercurio de Chile. Y vienen aquí y se encuentran con la realidad. Hay un dicho que creo que es universal, que dice que la mentira tiene patas cortas. Bueno, esta es la prueba fehaciente. Usted habla del acceso de los candidatos de la derecha venezolana. Yo no sé si usted siguió la campaña electoral, Patricia. No puedo hacer muchos comentarios por razones de la normativa que tiene el Consejo Nacional Electoral. Pero si quien escondió a sus candidatos fue la derecha. La estrategia de marketing que diseñaron, no sé por qué, no es mi problema, fue que no podían mostrar a los candidatos. Hay candidatos que a estas alturas, a esta hora, se quejan de que ni siquiera les hicieron un afiche, un pendón, una propaganda. No vimos a un solo candidato, pero ninguno. En la última semana sí algunos tuvieron que erogar para contratar espacios publicitarios. Si usted revisa los espacios publicitarios, todos teníamos derecho al mismo espacio publicitario. La derecha, en lugar de mostrar a sus candidatos, en lugar de mostrar a sus propuestas, los candidatos nuestros, los candidatos de la patria, se comprometieron con 9 puntos y lo hicieron público y lo distribuyeron por los 87 circuitos, lo publicamos en los medios de comunicación social, 9 compromisos por la independencia, un compromiso por la libertad y la seguridad, un compromiso por las misiones socialistas, las misiones sociales, etcétera, etcétera, por las pensiones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. La propuesta de ellos fue, una de las cuñas que vi, unas señoras, unas muchachas jóvenes que iban caminando y les arrojaban latas de pintura en la cara. Esas eran las publicidades que llegamos a ver. Es decir, si algo ocurrió de forma curiosa en este evento electoral, es que quien ocultó a los candidatos de la oposición fue la misma oposición. Así fue. De hecho, así fue. Tenían derecho a contratar. En Venezuela hay un solo, bueno, hay varios canales públicos, pero un canal público de noticias, uno. Privados, pare usted de contar. Nacionales, regionales y locales. Hay un dueño de medio de comunicación, por ejemplo, que es candidato por la derecha venezolana en el estado Lara. No sé si puedo decir el nombre. Bueno, lo voy a decir si estoy vulnerando una norma. El señor Gómez Sigala es candidato de la derecha venezolana y es dueño de un medio de comunicación en el estado Lara. Un medio de comunicación masivo, impreso. Y así, pare usted de contar. A que nosotros hemos ido a la calle a defender los logros de la revolución venezolana, claro, esa es nuestra propuesta, que se profundice, que en vez de 3 millones de pensiones podamos llegar a 5 millones de pensiones, que podamos construir 5 millones de viviendas, que podamos llevar las tabletas a toda la juventud venezolana, que podamos llevar las canemitas absolutamente a todas y a todos, que podamos llegar a los 100.000 taxis. Claro que esa es nuestra propuesta, Patricia, y salimos a la calle a defenderlas con el pueblo de Venezuela. Frente a la propaganda de guerra a la que hemos sido sometidos, frente a la agresión económica a la que hemos sido sometidos, nosotros estamos en la calle defendiendo nuestra verdad. Tenemos ese derecho. Y sobre todo desenmascarando la mentira. Así que cuando usted me habla de universidades locales y ONG locales, no me quiero poner grosero, pero yo en 4 días le construyo a usted 5 ONG que digan exactamente lo contrario a lo que dijeron esas ONG. Los estudios no se saben cuáles son, no se saben dónde fue que lo hicieron, no se saben cuál fue la muestra. Algún tipo de rigor científico deberían tener, absolutamente ninguno. Lo único es una alineación, una constelación. Hablan los expresidentes y dicen lo mismo que lo que dice la señora María Machado. ¿A usted le parece, Patricia, que esto es, por decirlo menos, una frase democrática? ¿O ganamos nosotros o nos hacen fraude?
Y entonces nosotros ¿qué somos? Los chavistas ¿qué somos? No existimos. Somos almas muertas, como en la novela de Gogol. No. Somos una fuerza viva, triunfante, en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias.